Medjugorje, como tú muy bien has dicho, es un pueblito, un villorrio realmente, que estaba perdido en Bosnia y que, sin embargo, el 24 de junio de 1981 vivió un fenómeno fantástico, que ha sido el que ha puesto en marcha todo lo que significa esta maravilla que cualquier persona que vaya hasta Medjugorje puede comprobar por sí mismo. Aunque de todas formas he de contarte algo que ya te adelantaba en la anterior entrevista, y es que yo no creía para nada que efectivamente la Virgen se estaba apareciendo en Medjugorje. Pues resulta que ese día, el 24 de junio de 1981, dos chicas que vivían allí, Ivanka y Marilla, estaban paseando por los prados de Medjugorje. Estamos hablando de la antigua Checoslovaquia. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que estaban bajo el régimen comunista férreo. Estas chicas tenían una capita de cristianismo, pero evidentemente no estaban familiarizadas con todo lo que supone el dogma mariano para nosotros, los católicos. Y de repente, Miriana estaba sentada de espaldas al Podbordo, que es uno de los dos montes de Medjugorje, y su amiga le dijo: oye, ahí hay una mujer con un niño y nos está haciendo señas de que vayamos a donde está ella. Yo creo que es la Virgen. Y claro, Miriana responde: sí, por supuesto, la Virgen no tiene otra cosa que hacer más que venir a pasearse por estos andurriales. Pero mírala, date la vuelta y mírala. Y efectivamente vio que había una mujer de extraordinaria belleza que las estaba invitando a ir hacia donde estaba ella. Inmediatamente se encuentran con ellas Iván, otro chico, también de allí del pueblo, que vio perfectamente a la Virgen. Y luego fueron a buscar a Vichka, que es la cuarta vidente. Al día siguiente, los cuatro, se encontraron con Marilla y con Jakov. Estamos hablando de que Jakov era 10 añitos, era el más chiquitín de todos ellos, y yo creo que por ese motivo José María es mi vidente favorito, porque claro, aquí nos encontramos con la pureza infantil y de qué manera la Virgen también escogió a un niño para poder transmitir los mensajes de los que vamos a hablar a lo largo de nuestra conversación. Y ahí quedó constituido el grupo de los 6 videntes de Medjugorje. Pues bien, comienzan las apariciones y comienzan a desarrollarse lo que son los mensajes. Hay aproximadamente 3000 mensajes. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tener apariciones prácticamente a diario. Y la Virgen a cada uno de ellos les va encargando que recen por determinados asuntos muy concretos. Por ejemplo, a Ivanka le pide que rece por las familias, a Iván por los sacerdotes, a Jakov y a Vichka por los enfermos, a Miriana, y esto es una cosa muy bonita, por aquellos que todavía no conocen el amor de Dios. La Virgen nunca dice los ateos. Mira qué cosa, aquellos que todavía no conocen el amor de Dios. Y lo fascinante es que cambia radicalmente la vida de estos niños y comienzan a ser perseguidos. Recordemos que todo lo que son los profetas, y estos lo son, los profetas del siglo XXI, sufren persecución. Y eso es uno de los elementos clave que a mí particularmente me dan a entender que ellos podrían haber dicho: mira, esto es mentira, nos lo hemos inventado, esto ha sido una broma, para dejar de sufrir toda la persecución que ellos tuvieron. Párroco de Medjugorje. En aquel momento él estaba haciendo unos ejercicios espirituales fuera del pueblo. Y se encuentra con una vecina que le dice: pero padre, que la Virgen se está apareciendo en Medjugorje. Y claro, la reacción del padre Yoso fue la misma que la de Miriana. ¿Cómo se va a aparecer la Virgen en Medjugorje? Por supuesto que no. Y cuando llega y ve todo el fenómeno que ya se estaba generando allí, receló. ¿Por qué? Porque él pensó: esto tiene que ser una estratagema de los comunistas para ridiculizar a la Iglesia Católica. Y él entró en una crisis espiritual. De hecho, él mismo cuenta que él se encerró en la iglesia y empezó a orar pidiendo luz para poder comprobar si efectivamente lo que estaba sucediendo era verdad o no. Y entonces, muy emocionante, escucha una voz femenina que le dice: sal fuera y protege a mis niños. Y en ese momento oye que están tocando en la puerta. Cuando él abre la puerta de la iglesia, ve que los chicos venían llorando, corriendo desde la montaña, porque venían los guardias comunistas con metralletas para detenerlos. Entonces le piden al padre Yoso que los proteja y él los mete en la casa parroquial y vuelve a cerrar la puerta de la iglesia. A los pocos minutos son los policías los que están tocando, y cuando abre le preguntan: ¿ha visto usted pasar por aquí a unos chicos? Respuesta del padre Yoso: sí, hace unos minutos estuvieron aquí. ¿No mintió? Y los otros estúpidamente pensaron que los niños habían seguido corriendo calle abajo y por eso se salvaron. A partir de ese momento fue cuando el padre Yoso tuvo la confirmación celestial de que en efecto los niños estaban diciendo la verdad, y se convierte en su protector y en su director espiritual. El padre Yoso
fue detenido y fue torturado. Estuvo 1 año y medio en prisión. Y además le estaban diciendo que tenían que decir que efectivamente aquello era falso, que aquello era un engaño de los niños y demás. Y él, yo creo que se ganó la palma del martirio, José María, porque sufrió de una manera callada. Hasta tal punto llegó la persecución de los videntes que los comunistas encargaron a una psiquiatra, la doctora Glamusina, que los examinara y que decretara que estaban locos. Efectivamente, esta doctora se acerca a los chicos, la doctora Darinka Glamusina, y comienza a estudiarlos. Y ella dice, pero si estos chicos son perfectamente normales, son gente equilibrada, son gente normal, son gente... Y se le ocurre lo siguiente, ¿puedo yo ir a una de las apariciones? Pregunta. Y los chicos le dijeron que por supuesto. Entonces suben al podbordo, que era donde se estaban produciendo las apariciones, y allí se produce el éxtasis de los niños. En un determinado momento, la doctora Glamusina le pregunta a Ivanka, ¿yo puedo tocarla? Pues no la veía. Ivanka le pide permiso a la Virgen le dijo que sí, e Ivanka dirigió la mano de la psiquiatra para que tocara el vestido de la Virgen. En ese momento, ella sintió una conmoción interior. Algo había pasado dentro de su corazón. Y cuenta que cuando bajó del podbordo ya era otra persona. Se pasó 1 semana llorando, porque se había dado cuenta de que toda su vida los comunistas la habían engañado diciéndole que Dios no existe. Y a partir de ese momento, ella también se convierte en una enorme defensora de los videntes de Medjugorje. Pues son secretos. Siguen siendo secretos. Siguen siendo secretos. Pero sí que, bueno, parece que los tienen que revelar en vida, ¿o cómo es? Sí, hay pistas sobre los secretos, y entonces lo que sí podemos compartir con nuestros refugiados son las cositas que sí se intuye o sí se sabe. De los 10 secretos, solamente 2 de los videntes los conocen en su totalidad, porque saben que es algo que es muy delicado, muy delicado. Sin embargo, fíjate, Miriana fue encargada por la Virgen de escoger a un sacerdote para poder anunciar al mundo cuándo van a empezar a cumplirse las profecías que están en esos secretos. Y ese sacerdote, pues hay que tener en cuenta un dato fundamental, y es que estamos hablando de un hombre que tiene casi 80 años. Que se llama el Padre Pétar, ¿no? El Padre Pétar. El Padre Pétar es el encargado, el escogido, mejor dicho, por Miriana, y además la cosa es que 8 días antes de que se produzca el anuncio tienen que hacer ayuno riguroso y oración para poder estar espiritualmente preparados para lo que se les va a venir encima. Y yo tengo una conclusión lógica, José María. Si este hombre tiene 80 años y es el encargado de anunciar lo que va a suceder al mundo, ¿cuándo lo hará? Porque supongamos que este hombre sobrevive 10 años más. Perfectamente lógico, ¿no? Que dentro de esta próxima década sea cuando empiecen a producirse esos secretos. Pero fíjate, esto me está recordando, comparábamos Medjugorje con Fátima y ahora comparamos Medjugorje con Garabandal. Correcto. Porque el milagro, Conchita, una de las 4 videntes de Garabandal, tiene que anunciarlo con 8 días de antelación también. Curiosamente, el número 8, ¿verdad? Claro. Lo que significa el número 8. Es que es interesante esta comparación, ¿por qué? Porque hay también conocedores del fenómeno de Medjugorje que indican que Medjugorje es lo que la Virgen quiso hacer en Garabandal y no pudo. Sí, señor. Me recuerda que en Garabandal hubo una oposición férrea, incluso también dentro de la propia iglesia. Pero mira, eso me recuerda una anécdota con Santa Teresa de Ávila, en el cual el Señor le había prometido en una de las apariciones a Santa Teresa determinadas cosas para la reforma del Carmelo. Y entonces Santa Teresa le dijo, pero Señor, ¿y esto por qué no se ha cumplido? Y Jesús le dijo, yo quería, hija mía, pero tus hermanas no. Entonces, claro, ahí vemos de qué manera Jesús no fuerza a nadie. Él tiene un plan y su plan se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, porque los planes de Dios se terminan cumpliendo. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia de la revelación. Antes o después. Dependiendo de la oración también. Claro, con lo cual a nosotros lo que nos toca es emplear los medios de santificación que nos da la propia Virgen, que son las famosas 5 piedritas, para poder prepararnos para eso que nos va a llegar con esos secretos. Pero fíjate, antes de hablar de las 5 piedritas, que es fundamental, has tocado otra tecla de Medjugorje que es fundamental y que nos atañe a todos. Sí. Hablabas precisamente de que el Padre Pétar tiene 80 años. Sí. Conchita tiene 76. Sí. Es decir, que no queda mucho tiempo. Solo, evidentemente, Dios sabe el día y la hora. Correcto. Pero bueno, humanamente hablando, es lógico pensar que no queda mucho tiempo. Sin embargo, ¿es cierto lo que se ha dicho, te pregunto, sobre que el Padre Pétar, antes de anunciar esos secretos, van a tener que pasar por el filtro del Vaticano? Yo creo que deben hacerlo, aunque no tenemos datos concretos acerca de esto, por una razón muy sencilla, y es que la función de la Santa Sede es fundamental.
para poder determinar que no olvidemos que el magisterio de la Iglesia es el único competente para poder determinar si lo que está pasando en Medjugorje es o no es sobrenatural. Y ahí tendremos que obedecer el dictamen. ¿Y las apariciones de Medjugorje están aprobadas por la Iglesia? No. ¿O no? ¿Qué es lo que sucede? Por una razón muy sencilla, José María, y es que no las puede aprobar mientras se estén produciendo. Sin embargo, las 7 primeras sí que tienen el aval de que han sido reconocidas como sobrenaturales. Entonces, pasa lo siguiente, mira, San Juan Pablo II decía, y esto está recogido, si yo no fuera papa ya yo estaría en Medjugorje. Y hablaba de Medjugorje como el gran confesionario del mundo. Mira qué cosa más bonita. Que lo es. Que lo es. Y ahí nos encontramos con que en el año 2016 el Papa Benedicto encargó a Ruini, al cardenal Ruini, que creara una comisión investigadora, que fue la que determinó lo de las 7 primeras apariciones. Un poquito más tarde el Papa Francisco, en el año 2019, pidió al cardenal Hosser que se convirtiera en el visitador apostólico. ¿Para qué? Para organizar y cuidar espiritualmente todo lo que significa acoger a los millones de peregrinos que han acudido a Medjugorje. Y ya en el año 2019, pues ya tenemos el permiso oficial de la Santa Sede para que las parroquias, cosa que no se podía hacer hasta ese momento, puedan llevar peregrinos a Medjugorje. Es decir, vemos que ha sido como una pedagogía que poquito a poco, además, mucha gente dice, pero vamos a ver, pero ¿y tantos años apareciéndose la Virgen? No, perdona, es que tenemos una aparición mucho más larga, que es la aparición de Laús a Benita Rencourel, una pastorcita que estuvo 54 añitos apareciéndose la Virgen. ¿Y sabes cuándo lo vino a aprobar la Iglesia? 290 años después de la muerte de la vidente. La Iglesia no tiene prisa. Los que tenemos prisa somos nosotros, porque somos ignorantes y porque somos impacientes. Pero ahí tenemos que ser muy fieles a lo que es el hecho de que Jesús puso a Pedro cabeza de la Iglesia para confirmar la fe de los hermanos. Por lo tanto, en este momento tenemos que tener clara la siguiente idea, José María, y es que Medjugorje es una revelación privada. Y que no es dogma de fe. Correcto. Y por tanto, como se trata de una revelación privada... Pero ni Fátima ni Lourdes. Efectivamente. Una cosa es que esté reconocido, como es el caso de Lourdes y Fátima, que incluso tienen una celebración litúrgica en el día correspondiente, ¿no? El 11 de febrero y cuando se celebra también Fátima. Pero en el caso de Medjugorje, al ser una revelación privada, ¿la revelación privada para qué sirve? Pues sirve para vivir de una manera más profunda la revelación oficial que está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, custodiada por el magisterio de la Iglesia y celebrada en la liturgia. Eso es pura teología. Entonces, para poder determinar lo primero que se hace, si la aparición es real o es falsa, es comprobar si de alguna manera contradice el contenido de la Biblia o de la tradición apostólica. Porque desde el momento en que lo haga, ya se sabe que es falsa. Y lo maravilloso es que esta comisión del cardenal Ruini, cuando comienza a investigar todos los mensajes, no encuentra ni uno solo que sea contradictorio. Primer elemento interesante. Más de 3.000. Claro. Entonces, claro, que esto se lo hayan inventado los niños, unos chicos que fueron educados en el ateísmo más feroz por parte de las autoridades comunistas, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Entonces, también es interesante ver cómo ha sido la vida de los videntes. ¿Los videntes se han beneficiado económicamente del tema? No lo parece, porque siguen viviendo vidas normales, gente normal. ¿Han tenido algún tipo de conducta que vaya en contra de la moral y de las costumbres? Tampoco. Se han mantenido muy fieles a todo lo que les iba. Esos son el tipo de cosas que investiga la Santa Sede, para poder determinar si efectivamente estamos ante una posible manifestación celestial o, por el contrario, es un engaño como tantas otras apariciones que luego, supuestas apariciones que luego se ha visto que eran sencillamente bulos, que se habían montado pues con un interés económico o con un deseo también de encontrar notoriedad. Desafortunadamente, ya sabes que, lo dice el propio Jesús en el Evangelio, crece el trigo y la cizaña. Y ahí es en donde nosotros tenemos que determinar, con la asistencia del Espíritu Santo a todo lo que es la Iglesia, que es la encargada, repito, de determinar si eso que está sucediendo es verdad o es mentira. Y se basa en la ciencia, como ciencia auxiliar, como apoyo, para poder analizar determinados elementos del fenómeno, que si te parece podemos entrar en eso porque también es totalmente fascinante. ¿Qué ha dicho la ciencia acerca de esto? Es un tema que es inabarcable. Menos mal que tú estás aquí, que además eres periodista y sabes sintetizar muy bien todo, ¿no? Pero estábamos hablando hace un momento de los secretos. Sí. 10 secretos.
de los cuales la mayoría no se saben, pero se sabe o se intuye que puede ser algo desagradable para la humanidad. A ver, 3 de ellos tienen que ver directamente con Medjugorje, por lo visto. Es lo que se ha filtrado un poco de... Evidentemente estamos hablando de seres humanos que también en un determinado momento pueden decir más de la cuenta, a pesar de que ellos, repito, son muy fieles con el hecho de que esto se tiene que revelar cuando llegue el momento, cuando la Virgen lo determine. ¿Por qué? Porque significa que en el Podbordo, uno de los 2 montes, Medjugorje significa entre 2 montañas, que son el Podbordo y el Križevak. A esas 2 montañas se puede peregrinar y se puede subir sin problema. Yo he tenido la dicha de hacerlo cuando peregriné a Medjugorje. Pero por lo visto, uno de los secretos es que, al igual que va a pasar en los Pinos de Garabandal, en el Podbordo va a quedar una señal indeleble, visible, filmable, que no se va a poder tocar, que será indestructible y que será la prueba de que, en efecto, en Medjugorje ha pasado algo de carácter sobrenatural. Hay incluso quien lo compara, no tenemos ni idea de cómo va a ser, pero hay quien lo compara como la columna de fuego que acompañó a los israelitas a lo largo del Éxodo, ¿no? Tal y como nos cuenta la Sagrada Escritura. Y si Dios quiere, tú y yo, que todavía somos personas relativamente jóvenes, claro, a lo mejor si Dios quiere, lo vemos, claro. Si Dios quiere. Entonces, al relacionar esto con Garabandal, también es interesante recordar lo que Conchita describió como la iluminación de conciencia. Y la iluminación de conciencia puede ser directamente lo que marque un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué es el aviso? El aviso. ¿En qué consiste esto? Consiste que durante un determinado espacio de tiempo, se calcula que serán 10-15 minutos, el mundo se detendrá. No se caerán los aviones, pero el mundo se detendrá. Y todos los seres humanos vivos en ese momento, sean de la religión que sea, sean de la condición que sea, van a ver en su mente y en su corazón cómo está su alma tal y como Dios la ve. Entonces, hay algunos que, al ver su alma putrefacta, morirán, pero morirán al darse cuenta del impacto que eso supone. Y será la última llamada definitiva de Dios a la humanidad para la conversión. Habrá luego un tiempo de conversión, y eso serán conversiones masivas, porque se sabrá a ciencia cierta que Dios existe.